Para conversar al respecto, estamos en comunicación telefónica con el politólogo Andy Phillips Ceballos, a quien le damos la más cordial bienvenida al informativo de ANP Radio, La Voz Vibrante del Perú. Muy buenos días, Andy. Muy buenos días, Renzo. Buenos días a todo el equipo de la Asociación Nacional de Periodistas. Andy, coméntanos, ¿cómo interpretar este cambio de ministros y especialmente el retorno de Juan José Santibáñez? Sí, Renzo, estamos ya ante el octavo cambio ministerial en solamente 2 años y medio, lo cual, revela también bastante poca predictibilidad de este gobierno en cuanto a sus líneas políticas en ministerios, pero lo más importante es que el relevo de Santibáñez o el nombramiento de Santibáñez es, digamos, un fortalecimiento de su posición dentro del gobierno. Él jamás dejó el gobierno, pese a haber sido censurado y fuertemente cuestionado. Estuvo ocupando incluso el despacho del vicepresidente, ¿no? Desde esta oficina espuria que llamaron de articulación y monitoreo. Nunca dejó de estar a la sombra y ser mano derecha de la señora que funge hoy de presidenta, y esta vez se le premian con una cartera sumamente importante, más en el contexto en el cual nos encontramos, donde el Estado peruano ha emprendido esta aventura canallesca, esta aventura miserable de intentar salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene claro objetivo dejar impune delitos de lesa humanidad y también dejar impune a la señora presidenta que ha liderado los operativos policiales, que ha dejado más de 50 muertos en el sur del país, y en un contexto además donde el poder formal, el poder concentrado en el gobierno, en el Congreso, con que tutela el gobierno, está emprendiendo un discurso sobre la supuesta necesidad de una reforma judicial, ¿no? Y efectivamente hay cosas que reformar del sistema judicial, como luchar contra la corrupción, mejorar su imparcialidad, que los juicios sean más céleres, pero no es lo que se busca con esta pretensión, y además de organismos fuertemente cuestionados por la población. Tenemos un 3% de aprobación para el Congreso y el Ejecutivo, sino que además estos organismos están altamente investigados, ¿no? Por delitos que van desde corrupción a delitos que van de cortar la libertad sexual, de agresión sexual. Algunos congresistas están acusados. La señora que funge presidenta, el caso Roll, el caso El Cofre, los huayquis en la sombra. Entonces, lo que vemos es que los investigados, como Santibáñez, están pretendiendo reformar el sistema judicial, y entonces es inconcebible que un investigado, alguien que ha promovido la impunidad, ahora esté de jefe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Claro, pero Andy, aquí, y tú has mencionado bien esto de las acusaciones, vemos, por ejemplo, hasta ahora la posición del Congreso no se ha dejado sentir firmemente. O sea, hay congresistas que ya deberían haberse manifestado, especialmente quienes apoyaron su censura como ministro del Interior, que hasta el momento o no han dicho nada o lo que han dicho no es tan contundente como la última vez. ¿Cómo entender eso? Bueno, por dos motivos, ¿no? El primero es que, digamos, y el más claro, es que existe una articulación política electoral de cara a 2026 entre el partido de la presidenta y su hermano, Nicanor, y el partido de Alianza para el Progreso. Hoy escuchaba también a Harry Colchado diciendo lo mismo. Santibáñez tendría comprometido un cargo en el Senado, ¿no? Incluso en los primeros puestos de la lista del Senado por APP, y por tanto existe un contubernio en el poder que hace que Santibáñez sea una pieza clave entre ciertos partidos en el Congreso, quienes ostentan hoy el poder formal o el poder político en el país, y el gobierno, el Palacio de Gobierno. Y lo segundo, que es algo más complejo, pero que si vamos uniendo las piezas, lo podemos ver con claridad, y es que Santibáñez está dispuesto a jugársela por el régimen, ¿no? Es alguien que tiene justamente muchos cuestionamientos y acusaciones e investigaciones abiertas, y que probablemente lo que busque es favor con favor, ¿no? Yo les hago, digamos, para Santibáñez, es como que yo les hago este favor a ustedes de acelerar
la salida de la Corte Interamericana para dejar impune a policías militares y al actual régimen, que como digo, es responsable de más de 50 muertos en el sur del país, y a cambio ustedes me van a limpiar el prontuario que yo llevo, ¿no? Ujú. De hecho, Santibáñez se encuentra justamente hoy investigado, una investigación abierta por supuesto tráfico de influencias en cuanto a que hay un audio que revela que habría sido nombrado ministro en su primera instancia del Interior a cambio de, bueno, desechar, destruir este equipo que justamente lideraba Harvey Colchado de la policía que investigaba el poder, que en apoyo a la fiscalía, que La además tenía DIVIAC. como investigados a señores o a personas del régimen, y por tanto existe pues esta pretensión y esta predisposición amplia de Santibáñez para ser, digamos, el alfil del régimen que lidere discursivamente, que lidere políticamente este retroceso en derechos humanos e independencia judicial. Claro, Andy, en el tema de los cambios ministeriales hay uno que no deja de llamar la atención y es la salida de Leslie Urteaga. Porque, a ver, en una interpretación general, en un análisis básico, se identificaba como que a los escuderos, por llamarlos de esa forma, de Dina Boluarte, a Morgan Quero, a Eduardo Arana, naturalmente, Juan José Santibáñez, que acaba de volver, y estaba Leslie Urteaga también. Sin embargo, Leslie Urteaga ha dejado el gabinete para que entre en Desarrollo e Inclusión Social Fanny Montellanos, que era ministra de la Mujer. Eh, ¿Por qué pensaríamos o por qué pudieras decir tú que se ha dado la salida de una personaje que ha sido relevante en la defensa de Dina Boluarte? Bueno, habría que hacer una indagación en las militancias y cercanías políticas que tienen los ministros, ¿no? Lo que se puede observar con claridad es que existe un sistema de cuoteo, un mecanismo de cuoteo de parte de los partidos que están en el Congreso y que sostienen a la señora Boluarte, y podría ser que algunos de estos partidos estén más afines y otros hayan retrocedido, y eso explica la salida de Urteaga. Si no me equivoco, la señora Urteaga ha estado muy cercana, si no me equivoco, insisto, ha estado como parte del equipo técnico de Fuerza Popular, del equipo de campaña, y bueno, pues podría existir algún alejamiento, sobre todo de cara a la campaña electoral, ¿no? Recordemos que los partidos que han sostenido a Boluarte, las que la han blindado, le han limpiado denuncias constitucionales, le han pasado por a paño frío el caso de los Rolex, el caso Guayquis en la sombra, el caso Cofre, el caso del hermano. Todos esos partidos lo que van a intentar ahora, sobre todo pensando, bueno, básicamente pensando en las elecciones 2026, es que, digamos, mediáticamente parecer que están lejos de Boluarte, que ellos no tienen nada que ver con este desastre de gobierno, que en indicadores de cualquier tipo seguimos peor que, por ejemplo, 2019. Y bueno, existen entonces estas cercanías y lejanías en los próximos meses que vamos a ver más claras de cara, que obedecen un cálculo electoral, y creo que los cambios de ministros también responden a esa lógica. Andy, y yendo a otro poder, porque nos parece interesante y bien has hecho este contrapeso de poderes o evaluación de poderes del Ejecutivo y el Legislativo. eh, y aquí veamos entonces cómo está conformado el Congreso actual, ¿no? Desde la cabeza de José Gerí. ¿Qué esperar ahora con este Congreso frente a estos nuevos ministros? Especialmente, hemos hablado de Santibáñez, pero del resto del gabinete, ¿no? O sea, hay partidos, Renovación Popular, por ejemplo, que aparentarían o quisieran aparentar ser de oposición. ¿Qué esperar de este Congreso, de esta conformación parlamentaria frente al gabinete en los meses que vienen? Bueno, esperaríamos que se siga adelante con algunos retrocesos o contrarreformas que ya hemos venido contando, analizando aquí también, especialmente con lo que tiene que ver el Poder Judicial y sus arremetidas, y las instituciones electorales. Lo que en el cálculo del Congreso ellos saben, ¿no? Por ejemplo, lo dice abiertamente Tafur, ¿no? Que está asustado porque dos opciones de izquierda pasen a segunda vuelta. Hay una parte, digamos, de las derechas, de las fuerzas conservadoras y reaccionarias de nuestro país
que saben que haber estado en este Congreso pro crimen, pro impunidad y antiderechos va a tener un costo electoral muy grande y que por tanto gran parte de la población no los va a volver a elegir y que no va a caer a la misma trampa, por mucho que se disfracen además de nuevos partidos que están creando por aquí y por allá. Entonces, lo que se prevé es digamos, crear condiciones para que la elección sea favorable, sea buena, sea en su beneficio. Y, por ejemplo, tenemos dos medidas recientes, ¿no? Por ejemplo, la primera es que ahora los familiares de los congresistas pueden contratar con el Estado sin ningún tipo de problema o impedimento, lo cual va en contra de la ley de contrataciones y su artículo 11, si no me equivoco, al menos en la nueva, al menos en la antigua era el artículo 11 sobre impedimentos, pero este artículo, digamos, impedía que hubiera algún tipo de cambio de favores, ¿no? Yo te contrato a cambio de que tú me apruebes tal ley y contrato a tu familiar, a tu amigo, etcétera. Entonces, esto se ha deshecho y lo cual, bueno, beneficia justamente a un tratamiento corrupto, a lobby, ya las puertas giratorias que ya existen en este actual Congreso, como bien ha manifestado la propia Susel Paredes, ¿no? Donde dijo literalmente, ahí está el negocio, ¿no? Y lo segundo, por ejemplo, otra medida que apunta en esa línea es que los congresistas tienen vía libre para hacer campaña electoral en sus semanas de representación, usar dinero público, por tanto, y pagamos, ¿no? Con nuestra plata, por tanto, la campaña que van a hacer los congresistas sin ningún tipo de sanción, cuando se suponía que, al menos en el antiguo marco democrático, legal, los congresistas debían mantener cierta independencia, pues todavía representaban a la nación y no solamente a un partido político. Yo lo que creo es que si quieren hacer campaña, que lo hagan con su plata. Y lo que vemos con esto es que hay una absoluta uso patrimonialista y convenido de su poder, que también se manifiesta, dicho sea de paso, en esta última discusión sobre el incremento salarial, que es un insulto para la gente. Ujú. Y para concluir, Andy, la última pregunta, ¿y cómo entender, por ejemplo, y esto es algo que nos llama la atención, las mesas directivas de las comisiones parlamentarias? Porque hemos visto, y por mencionar algunas, por ejemplo, que Fuerza Popular tiene la presidencia de Constitución y Reglamento a través de Fernando Rospigliosi, que Renovación Popular tiene la vicepresidencia de Justicia y Derechos Humanos, justamente a través de Alejandro Muñante. O, por ejemplo, que también Renovación Popular tiene la presidencia de la Comisión de Mujer y Familia, que está representada por Milagros Jauregui, ¿no? Que tenía esta polémica posición de anular el Ministerio de la Mujer. Por mencionar tres comisiones de las muchas que hay, porque también se pudiera mencionar el caso de la Comisión de Subacusaciones Constitucionales o de Ética Parlamentaria, pero ¿cómo entender esta configuración del poder en las comisiones parlamentarias para este último periodo legislativo? Bueno, ya hace algún tiempo la política en el Perú eh, se ha desarrollado se ha venido degradando y avanzando hacia una lógica clientelar y prebendaria, ¿no? Cuando no tienes partidos políticos reales, o sea, con militancia, con ideario, con programa, con visión país, lo que tienes son grupos de amigos que se juntan. Muchos de ellos, ojo, también responden al siguiente esquema, ¿no? Porque cada vez vemos más personas con prontuariado, criminales o presuntos criminales que en campaña se presentan como empresarios o se disfrazan de empresarios pero se presentan de políticos y ganan cada vez más espacio en el terreno político electoral y, como digo, ¿no? Ante la carencia de estos elementos clásicos de un partido político, responden simplemente al bolsillo y al que lo que mande la familia gobernante del partido, ya sea los Acuña, los Fujimori, los Cerrón. Por tanto, ese es el esquema general en la cual también parece que domina el más fuerte y el más fuerte es el que más plata pone, el que, bueno, más correlación tiene dentro del bloque partidario, entre comillas, y estas mesas directivas también se deben entender en ese esquema. Estamos ante una política en el Perú, unos partidos políticos que más que partidos políticos muchas veces, la mayoría de veces,
funcionan como organizaciones criminales, como bien también lo describe el fiscal Vela o el fiscal Domingo Pérez, y lo que están haciendo es asegurarse su negocio. Están asegurándose su negocio para que a través de políticas prebendarias, es decir, beneficiar a ciertos grupos, sectores de la sociedad hoy, esos sectores puedan luego, digamos, están comprando voluntades y lealtades para que estos grupos luego puedan financiar o apoyar a sus campañas en las próximas elecciones. No hay más, digamos, forma o análisis que quepa en las mesas directivas, incluso en general en lo que es el régimen Fujimori y Boluarte que hoy tiene el poder político en nuestro país, que esa lógica prebendaria, corrupta, clientelar, que además nos está llevando, por ejemplo, a un déficit fiscal histórico, que lleva al Estado en general a un descrédito generalizado, brutal, y que también lleva indicadores económicos a seguir en el estancamiento. Entonces, creo que, bueno, es tiempo seguramente, Renzo, de seguir informando, seguir organizando a la población y ojalá podamos entre todos revertir lo que nos están dejando. Muy bien, le agradecemos a Andy Philip Ceballos, politólogo, que nos ha compartido sus apreciaciones y análisis al respecto de los últimos movimientos observados en el escenario político nacional, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Nos estaremos volviendo a comunicar en una próxima oportunidad, Andy. Muchas gracias por estar aquí en ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Gracias a ustedes, buen día.